a todos y bienvenidos en un nuevo video de Francés en tu vida. Hoy vamos a ver les pronoms compléments d'objet direct y les pronoms compléments d'objet indirect. Los complementos de objeto directos y los complementos de objeto indirectos que causan mucha problemática. Vamos a empezar primero por un cuadro que yo les hice acá. Tenemos los pronombres sujeto, primera columna, los complementos de objeto directo, pronombres. ¿Bien? Y los complementos de objeto indirecto, los pronombres. No sé si se ve muy bien, pero acá tenemos sujetos. Bueno, como ustedes lo saben, tenemos je, tu, il, elle, nous, vous, ellos y ellas. Bien, il, elle, los sujetos que usamos para todos los verbos. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, y ellos y ellas. Cuando es complemento de objeto indirecto, vamos a usar les pronoms me, te, le, la. Bueno, si es masculino o femenino. Nous, vous y les. Bien, nosotros, ustedes y los. Y cuando es complemento de objeto indirecto, vamos a usar me, te, lui, me, el, te y él, nosotros, ustedes y leur de ellos. Bien, ahora vamos a ver bien primero los complementos de objeto directo y después los complementos de objeto indirectos. Ahora vamos a ver les compléments d'objet direct. Primero, pronombres sujetos van a reemplazar una persona o cosa y funcionan como sujeto del verbo. Es muy importante. Y después tenemos del objeto, los pronombres del objeto van a reemplazar también personas o cosas y funcionan como objeto directo. Bueno, hasta ahí capaz que es medio en una nube, pero ahora vamos a ver. Yo acá puse sujet, objet, sujeto, objeto, sujeto. Ya lo saben, son los pronombres je, tu, il, elle, yo, tú, él, ella. Agregué el ça que es esto, se, dilla a, bien, ça, nous, vous, il, elle, nosotros, vosotros, ellos y ellas. Y el objeto va a ser me, te, le, la, para le, cuando es il, y la es elle, ça queda igual, nous y vous va a quedar igual, y en el plural de ella y ella va a ser le. Bueno, y ahora vamos a ver ejemplos para que sea más claro. Tenemos primera columna puse sujet, sujetos, segunda la traducción al español y la tercera justamente cuando lo pasamos al objet direct. Sujeto, primera frase. Je respecte mes voisins. Je respecte mes voisins significa yo respeto a mis vecinos. Bueno, objet direct, ils me respectent. Ellos me respetan. Entonces tenemos el me, ¿estamos de acuerdo? Yo les mostré el cuadro anterior. Tu aimes ton frère. Tu aimes ton frère. Tú amas a tu hermano, bien. Tu aimes ton frère. Il t'aime aussi. Il te ama también. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. No se hace, bien. Ça ne se fait pas. No se hace. On ne fait pas ça. No se hace esto, bien. On ne fait pas ça. Por ejemplo, retándole a un chico. Il tolère les gens dans la rue. Il tolère les gens dans la rue. Él tolera a la gente en la calle. ¿Bien? Él tolera a la gente en la calle. Les gens le tolèrent. Les gens, las personas, la gente, le tolèrent. Lo toleran. Como lo ven, NT, acuérdense que al final no lo pronuncio. No se pronuncia nunca. Y les gens es con la misma pronunciación que el nombre Jean. Juan, ¿bien? Importante. Nous respectons les policiers. Nous respectons les policiers. Nosotros respetamos a los policías. Entonces, en objeto directo, ils nous respectent. Ellos nos respetan. Lo que es muy importante, y van a ver que es fácil, que en francés el objeto directo se sitúa antes del verbo. Es lo mismo que en español. Entonces, si ustedes lo saben usar bien en español, lo saben usar bien en francés. Vamos con el complemento de objeto indirecto, es muy importante. Es una palabra o frase que une al verbo a través de una preposición para completar su significado. ¿Bien? Es un complemento al verbo que representa la persona o cosa que recibe la acción del verbo. Vamos a ver ejemplos. Primero importante saber que es me, bien, me, cuando es yo es me. Acuérdense si la palabra que sigue empieza con vocal o con H va a ser M apóstrofe.
Después para el tu va a ser el te, en el mismo caso si empieza a convocarlo con H va a ser te apóstrofe, lui para él y para ella va a ser lui, nosotros, vosotros y ellos, ahí queda igual que siempre. Puse un ejemplo acá, il lui parle, él le habla. Ahora, para reconocer el objeto indirecto, tenemos que hacernos unas preguntas, ¿bien? Tenemos que hacer, ¿para qué? ¿Pourquoi faire? ¿Para quién? ¿Pour qui? ¿De quién? ¿De qui? ¿Por qué? ¿Pourquoi? ¿Y contra quién? ¿Contra qui? Bien, esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. En la mayoría de los casos, el objeto indirecto es introducido por las preposiciones a, que sería hacia, o el de, ¿bien? De. Pero en ocasiones el objeto indirecto puede ser introducido por otras preposiciones, así que ahora vamos con los ejemplos. Por ejemplo, il parle à sa femme, il parle à sa femme, él habla a su mujer. Il lui donne, elle le da. Il demande à boire, elle pide para beber. Il doute que vous soyez coupable, él duda que usted sea culpable. Y después, como yo les expliqué las preguntas que uno se tiene que hacer para ver si es objeto indirecto, por ejemplo, yo puse un ejemplo, je parle à Mélanie, yo le hablo a Mélanie, ¿con quién estoy hablando? Alors, c'est à Mélanie, bien. Il achète des fleurs pour ses sœurs. Il achète des fleurs pour ses sœurs, ahí tenemos el verbo acheter, que es comprar. Él compra flores para sus hermanas. ¿Para quién compra las flores? Pour ses sœurs. La pregunta importante es cómo saber si usar el pronombre complemento de objeto directo o complemento de objeto indirecto. Generalmente la persona está precedida por la preposición a, bien de lugar porque es a acento, o pour, que para por, es un objeto indirecto. Si no la precede ninguna preposición, es objeto directo. Si la precede cualquier preposición, no puede ser reemplazada por ninguna de las dos. Es una regla muy importante. Luego tenemos una serie, bien, de verbos que va a ser pronombre complemento de objeto directo. Siempre va a ser así. Tenemos parler à quelqu'un, hablarle a alguien. Parler à quelqu'un, écrire à quelqu'un, escribirle a alguien. Donner à quelqu'un, darle a alguien. Dire à quelqu'un, decir a alguien. Envoyer à quelqu'un, enviarle algo a alguien. Répondre à quelqu'un, contestarle a alguien. Téléphoner à quelqu'un, llamar a alguien. Y raconter a quelqu'un, contarle algo a alguien. Bueno, ahora vamos a ver excepciones, ¿no? Y hay que tener cuidado, hay que tener ojo con esto. Attention, penser à quelqu'un, pensar en alguien, ¿eh? Penser à quelqu'un es una excepción y lleva siempre la preposición a más un pronom tónico. Los pronombres tónicos, yo hice un video en mi canal, así que pueden encontrar el video si no saben lo que es les pronoms tónicos, ¿bien? Je pense à mon fils et à ma fille. Yo pienso en mi hijo y en mi hija. Pronom tónico vamos a decir je pense à lui et à elle. Yo pienso en él y en ella. No confundir el leur, bien, que es complemento de objeto directo, con el leur, el adjetivo posesivo. Ils téléphonent à leur fille. Ellos, llaman a la hija de ellos, bien, a leur fille, ahí sería adjetivo posesivo. Ils leur téléphonent, ellos llaman a ellos, complemento de objeto indirecto. Nos vemos muy pronto en nuevos videos de Francés en tu vida. Je vous dis à très bientôt. Ya saben que me pueden seguir por el Facebook, por el Instagram de Francés en tu vida. Si todavía no se suscribieron a mi canal lo pueden hacer, ya que trato de subir un videito por semana. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, les digo hasta muy pronto. Au revoir.